Saludos nuevamente jóvenes de octavo grado. En esta ocasión pues les voy a socializar la guía número 20 de ciencia, salud y medio ambiente. Así que estar pendiente de la socialización y recordarles siempre ir elaborando ese breve resumen para dejar esa evidencia que se ha trabajado esta guía de aprendizaje también. Semana número 20. Unidad 8, diversidad de la vida, contenido, clasificación de los seres vivos. Aquí pues vamos a tener básicamente al final unas actividades que vamos a darle respuesta también. ¿Qué debe saber? Le voy a dar lectura a algunas partes y dice así, introducción. Se calcula que existen alrededor de 7.77 millones de especies de animales y 298.000 especies de plantas, las cuales aún no se han clasificado por completo. Pero, ¿a quién se le ocurrió que debían clasificarse? Existen reglas. Diariamente vemos a nuestro alrededor especies que se parecen mucho. Por ejemplo, los gatos cachorros se parecen a los leones o tigrillos cachorros. También existen plantas que son muy similares, ya sea en sus hojas o en sus flores. Los científicos han trabajado por años para agrupar a estos seres vivos, además de plantas y animales, en grupos con características similares. En esta clase aprenderemos sobre la clasificación de los seres vivos. Clasificación de los seres vivos. Dentro de la gran variedad de los seres vivos encontramos plantas, bacterias, animales, hongos, etc. Cuando buscamos información sobre una especie específica, nos aparecen distintos datos como su nombre común según cada país. También encontramos el nombre científico que generalmente está escrito en letra cursiva y en idioma latín. La ciencia que se encarga de clasificar y nombrar cada uno de los organismos se llama taxonomía. En el siglo XVIII, ahí está en números romanos 18, un naturista sueco llamado Carl Linnaeus diseñó su propio sistema para agrupar a los seres vivos en géneros y nombrarlos de forma abreviada e inconfundible, el sistema binomial de nomenclatura. Aunque la base natural del sistema, sus semejanzas visibles, ya no se utiliza para establecer los géneros y especies, la lógica prevalece hasta la actualidad, por lo que sigue vigente. Categorías taxonómicas. Linneo también colaboró para que se organizaran a los seres vivos en grupos jerárquicos, a los cuales llamamos categorías taxonómicas. El carácter jerárquico quiere decir que una categoría con mayor rango incluye a la categoría inmediatamente inferior y así sucesivamente en 8 niveles. Ahí está también marcado en color rojo. 8 niveles tiene, digamos, básicamente la organización de la taxonomía. Luego, pues aquí también tenemos que existen 8 categorías empleadas en la actualidad. Las más pequeñas y específicas es la especie, mientras que las más grandes e incluyente es el dominio. Y tenemos ahí entonces, dominio es la categoría más grande, por lo tanto, la menos específica y la más incluyente. Solo 3 taxones tienen este rango, es decir, hay 3 dominios con nombre propio. Y tenemos también la siguiente categoría que es el reino, que solo unos cuantos taxones adquieren esta categoría. Actualmente se encuentra en revisión, así que lo veremos con más detalle la próxima semana, que va a ser la semana número 21. Filo o división. El nombre de esta categoría es diferente dependiendo o difiere dependiendo del taxón específico con jerarquía de reino en la que está contenida. Por ejemplo, en los taxones animalías, reino animal y protista se utiliza el nombre filo, pero en los taxones fungi y plantae, reino vegetal, se utiliza división. Clase es una categoría formada por varias órdenes similares. Orden, formado por familias con características similares. Familia, formado por agrupaciones de género. Género, agrupación de especies semejantes. Especie, conjunto de organismos con características semejantes, capaz de cruzarse entre sí.
y tener descendencia fértil. Bueno, luego avanzamos y hay una pregunta que dice, ¿qué es un taxón? Bien, hemos visto que una categoría taxonómica es el rango que se le asigna a un grupo de organismos, los cuales comparten características en común, especialmente semejantes en su ADN. Recordarles el ADN, pues, que es el ácido desoxirribonucleico, pues, donde se encuentran esas características similares para que se vayan transmitiendo de generación en generación. ¿Y dónde se encuentran? Pues en la célula. Ahora bien, el nombre propio de cada grupo es lo que llamamos taxón. Por ejemplo, la categoría dominio es la más amplia. Solo existen 3 grupos de seres vivos en este rango. Cada grupo es un taxón diferente. Así, los 3 taxa o taxa, plural de taxón, con categoría de dominio son dominio bacteria, dominio arcaea y dominio eucaria. Esta relación existe en todas las categorías taxonómicas, es decir, solo existen 8 categorías, pero millones de taxas. Por ejemplo, dentro de la categoría familia podemos encontrar taxas tan variados como gramíneas, leguminosas u orquídeas. Todas ellas son taxas vegetales con la categoría de familia, o sea, son familias de plantas. Como podrías haber notado, no es necesario acompañar a cada taxón con el nombre de su categoría taxonómica, aunque es costumbre, por lo que tanto o por lo tanto es posible decir simplemente las bacterias, sin decir los microorganismos del dominio bacteria. Los taxas modernos y su rango se construyen a partir de su filogenia. La filogenia es la historia evolutiva de la especie que se reconstruye en base en semejanzas del ADN. La ciencia que estudia la filogenia con el propósito de clasificar a los seres vivos se llama sistemática. Para representar dicha evolución se utilizan dendrogramas, como el de la figura número 1 que vamos a ver más adelante, en el que cada rama representa un grupo de seres vivos con un ancestro en común, mismo origen. El círculo de donde se dividen los grupos se llama nodo. Con este tipo de árboles se ilustra la relación evolutiva entre cada taxón. Al final, las ramas cercanas que comparten más nodos usualmente forman un taxón particular. Ahí se pueden visualizar los colores violeta, amarillo y café de la figura. Y ahí tenemos la figura, básicamente en el dominio bacteria, por ejemplo, ahí están las especificaciones, en el dominio arcaea y en el dominio eucaria. Y es la figura número 1 donde van los taxones de la categoría dominio. Sistema de nomenclatura binomial. Es un sistema en el que se le asigna un nombre científico a cada especie, conformado por 2 partes. Y ahí tenemos la primera palabra corresponde al género, y la segunda palabra corresponde a la especie. Siempre se deben escribir ambos, el género y la especie, nunca solos. El género puede abreviarse utilizando solo la primera letra y siempre en mayúscula. Por ejemplo, pantera, leo o P, la P mayúscula, punto, leo. Se escriben siempre en latín, se subraya o se escriben en cursiva, solo uno. Entonces, ahí pues de preferencia que no vaya subrayado, pero sí en cursiva. La primera letra del género se escribe en mayúscula y todo lo demás, incluyendo el nombre de la especie, va en minúscula. Ejemplo, ahí tenemos la primera forma, por ejemplo, Ixora coccinea. La segunda forma, Ixora coccinea. Y el nombre común en El Salvador, ahí lo tenemos, Ixora. Si se puede visualizar, pues en la segunda forma ya va en letra cursiva, por decirlo así. Pero el nombre común que se le da en El Salvador, pues, todos los departamentos, todos los municipios, pues Ixora. Ejemplos de clasificación taxonómica. A continuación se muestran 4 ejemplos del reino animal.
en donde se comparan un gato y un león con características estructurales muy parecidas y el de una tilapia con una tortuga que aparentemente no se parecen. Y ahí tenemos la primera, por ejemplo, gato y león. Como se observa en el ejemplo de clasificación, estos animales, o sea, el gato y el león, comparten 6 taxa. Son los taxas de las últimas dos categorías los que hacen la diferencia, pues son los más específicos. Y bueno, ahí tenemos entonces, eh, esta es una tabla, digamos, de 3 columnas donde tenemos al lado izquierdo, en la primera columna, pues la categoría o el nombre, ahí tenemos las 8 categorías. En la segunda columna tenemos las categorías que sí comparte el gato y las que sí comparte el león. Dominio, por ejemplo, en el gato, pues Eucaria, en el león también es Eucaria. En el reino, pues Animalía son ambos, el gato y el león. Pilum, Chordata en ambos, en el gato y en el león. En la clase, pues Mandalia, Mamalia en ambos. Orden, pues carnívora. Familia, Lidae en ambos. Entonces, donde sí difiere sería en el género y en la especie. Entonces, está básicamente en esta taxonomía, pues comparten, de las 8 comparten 6. Luego tenemos el pez y la tortuga. Veamos el ejemplo de clasificación de una tilapia y una tortuga marina. Y ahí podemos visualizar, solamente comparten ambos, la tilapia con la tortuga carey, que ambos son Eucaria, al reino Animalia, Phylum Chordata, y solamente esas 3, las demás pues difieren y ya tienen esas grandes diferencias. Bueno, una vez que se ha finalizado, digamos, la elaboración de ese resumen y habiendo dibujado, digamos, algunas figuras, eh, y por supuesto, esas tablas son bien fundamentales también para que queden en evidencia en su cuaderno de apuntes. Vamos a pasar al ponte prueba, donde aparecen estas 5 preguntas. No me voy a entretener tanto porque se tiene la clave de respuesta. Bueno, tomen nota. Y en el resuelve, pues ahí en la número 1 dice indicaciones, llena la siguiente tabla, las palabras las encontrarás a continuación. Ahí tenemos eh, una serie de palabras. En la segunda columna tenemos Torogós, Magnolita, Reino, etcétera, etcétera. Y esas palabras se van a ubicar dentro de la tabla. Aquí ya tenemos la respuesta sugerida, pero hay una nota. Encontrarás palabras repetidas, pero es porque algunas especies comparten el mismo taxón. Pista. Fíjate cómo están escritas las palabras de la tabla. Si tienen un detalle diferente al resto de palabras, así como en la forma en que terminan algunas de estas. Se sugiere que vayas tachando el nombre que vas colocando en la tabla. Vamos a ir tachando o se van a ir tachando de esas palabras las que ya vas a ir utilizando para que no te vayas a confundir. Esa es una técnica, básicamente. Bueno, ahí tenemos la tablita entonces ya completa. Ahí está la tabla. De esta manera es que se va a completar. Ahí pues categoría, comenzamos con el dominio del torogós, pues es eucariota, eh, etcétera, etcétera. Pertenece al reino Animalia, el filo división, Chordata, clase pues ave, familia, Momotidae, orden, Caraciformes, género, Eumomoma, Eumomota, etcétera. Bueno, nombres un poco no tan comunes en nuestro lenguaje cotidiano. Bueno, jóvenes, entonces pasamos a la segunda actividad. Y dice, con información de la guía de la semana anterior, o sea, de la semana número 19 y de esta semana, ordena de mayor a menor las categorías taxonómicas. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta sugerida también. Ahí tenemos la categoría, dominio, reino, en ese orden de mayor a menor. Entonces, de esa manera es que se va a completar esta actividad. Y pues eso es todo. Siempre te invito a que si quieres saber más, pues ingreses a esos enlaces que aparecen al final, porque son importantes a la hora de considerar para aprender un poco más y profundizar si la
digamos, el contenido te interesó y quieres saber más, pues te invito a que lo hagas. Espero que sea de mucha utilidad. Nos encontramos en la próxima.